de la pelvis. El diagnóstico clínico de la pelvis. Es que nos hemos ido de un lado a otro lado. Entonces no se olviden, planos de Hochi. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico de la pelvis? Ya hemos visto lo que es el canal del parto, ya sabemos los diámetros tanto de la pelvis ósea, quiénes conforman la pelvis blanda, ¿ya? Entonces hay que diagnosticar. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Y aquí me voy donde yo les decía al principio. Entonces, ¿para qué me sirven todos esos números? ¿Para qué diámetro grandeza, diámetro de 12.5? Pues es importante. ¿Por qué? Porque si la cabecita o el diámetro del feto biparietal mide de 9 o hasta 9.5 centímetros y un diámetro transversal o antero-posterior que mida por debajo de este diámetro, va a hacer que ese parto no progrese. Ese bebé no salga. Cesárea. Entonces, ¿hablamos de qué? De pelvis límite. ¿O hablamos de qué? De pelvis estrecha. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico clínico de la pelvis? Mediante tres cosas. Uno, la pelvimetría. Dos, la pelvigrafía. Y cuatro, mediante el rombo Michaelis. ¿Ok? Rombo, ¿y cómo se lee esto? Rombo de Michaelis. ¿Ok? Michaelis se escribe Michaelis. ¿Ya? Pero se lee rombo de Michaelis. Parece una D, doctor, sáquelo. Parece una D. Después ya me van a estar escribiendo. Rombo de Michaelis se escribe, pero se lee rombo de Michaelis. ¿Ok? Ya. Bien, entonces, mediante estas tres, Se pronuncia Michelis y escribe Michelis. mediante esos tres apartados, es lo que nosotros podemos diagnosticar si esa pelvis es viable o inviable. ¿Ok? Bien, la pelvimetría. La pelvimetría consiste en medir obviamente los diámetros mediante dos instrumentos. Uno, mediante el tacto vaginal, ¿ya? Y dos instrumentos ¿ok? Tacto vaginal y mediante instrumentos. ¿Ok? Al hacer el tacto vaginal nosotros hacemos pelvimetría interna, no se olvide. Cuando usted hace tacto vaginal, doctorita, ¿qué hace? Pelvimetría interna, no se olvide. Y cuando hacen o utilizan instrumentos, ¿qué se hace? Pelvimetría externa. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué tipo de instrumentos? ¿Ya? Son los pelvímetros de Martin, ¿ya? Pelvímetros de Martin, pelvímetros de Baudelot, ¿ok? Baudelot, ¿ya? Estoy escribiendo, Baudelot, ¿ya? Martin, Baudelot, ¿ya? Estos pelvímetros, ¿ya? Son, ustedes han debido, claro, conocer, llevar en artes plásticas en el colegio, hay una tipo compás, ¿no ven? Similar a eso, pero de mayor tamaño, pues, ¿no? Entonces, similar a eso, ya, más o menos, son estos pelvímetros. Y obviamente, pues, tienen sus medidas, ¿ya? ¿Ok? Esos son los pelvímetros de Martin y de Baudelot. Mediante estos pelvímetros, ¿qué hacemos? Pelvimetría externa. ¿Ok? No se olviden entonces. La pelvimetría interna, ¿con qué hacemos? Tacto vaginal. Pelvimetría externa, con instrumentos como el de Martin y el de Baudelot. ¿Ok? Bien.
Entonces, ¿cómo hacemos la pelvimetría interna con tacto vaginal? Como su nombre lo dice, pues no. Hacemos tacto vaginal ya a la paciente. Hacemos tacto vaginal a la paciente y medimos sobre todo los diámetros antero-posteriores. ¿Ok? Y medimos sobre todo los diámetros antero-posteriores. ¿Qué diámetros? Bien, si vamos al estrecho superior, vamos a poder medir el diámetro conjugado obstétrico y el diámetro conjugado diagonal. ¿Cuánto medía? El primero 10.5 centímetros y el segundo 12,5 centímetros. Entonces uno hace tacto vaginal, acá está el dedito o los dedos, introduce 2 dedos, perdón por la imagen, entonces introduce los dedos, ¿ya? Y en esta articulación metacarpofalángica del lado radial o cubital, radial, ¿ya? Del lado radial, exactamente acá, ¿ya? Pellizcamos, si ustedes quieren, y medimos esa distancia. O sea, hacemos tacto vaginal, llega a la sínfisis del pubis, pellizcamos, ¿ya? Y medimos con una cinta, pues, ¿no? Y medimos cuánto es el diámetro, a ver. Si está, ¿ya? Arriba de 9.5 centímetros, esa pelvis es viable. Bien, pero ¿cómo yo voy a saber? Ya también mis dedos chiquitos. Cuando no llegas pues al sacro, ¿no? Generalmente una pelvis ginecoide, ¿no ven? No van a llegar al sacro, ¿no ven? Una pelvis ginecoide no vamos a llegar al sacro. Bien, entonces normalmente esto tendrá pues un diámetro de unos 10, 11 centímetros y no vamos a llegar al sacro, ¿no ven? Pero si vos has llegado al sacro, mides y está de 8 centímetros, ¿qué es? Pelvis límite, inviable, no se va a producir el parto. Ahora, obviamente con esta pelvis ginecoide casi el 80 a 90% de las pacientes lo poseen. Por eso es que vos al hacer el tacto, quiero llegar al sacro, no vas a llegar pues al sacro, porque la mayoría de las mujeres tienen una pelvis ginecoide. A ver. Bien, entonces eso, ¿ya? De esa forma hacemos la pelvimetría interna. ¿Qué diámetro? Diámetro promonto subpúbico o conjugado diagonal. Pero yo quiero saber el promonto retropúbico o conjugado obstétrico, ya que el que está por detrás del pubis, que mide 10.5 centímetros. No puedo, pues no, si está detrás del pubis, ¿cómo voy a hacer el tacto detrás? No. Entonces le resto 1.5 centímetros al diámetro conjugado, o sea, a este. Si por decir mide 12.5 centímetros, le resto 1.5 centímetros, ¿cuánto va a valer? 10 centímetros. Ese es lo que vale el diámetro conjugado obstétrico. ¿Ok? Bien, esos dos diámetros prácticamente del estrecho superior, tanto el conjugado obstétrico como el conjugado diagonal. El del diámetro antero-posterior del estrecho medio, el bisacro subpúbico, también lo podemos medir. ¿Cuánto mide? 12 centímetros. El subsacro subpúbico también lo podemos medir. ¿Cuánto mide? 11 centímetros. El subcoxis subpúbico también lo podemos medir. ¿Cuánto mide? 9 centímetros. En realidad todos estos diámetros tienen que medir arriba de 9,5 centímetros. ¿Okay? Si está midiendo, estás tocando sacro y mide 8 centímetros, vuelvo a repetirles, una pelvis inviable. Ya no va a salir el parto, no va a progresar el parto. De hecho, tacto vaginal, doctor, está hueso acá. Pelvis inviable, pelvis límite. ¿Ve? Ya ahí diagnostica, no, esta va a ir para parto. Pero si no han tocado nada, bueno, no han tocado el hueso sacro, pues perfecto, belleza, va para un parto. ¿Ok? Bien, eso entonces en cuanto a la pelvimetría. La pelvimetría externa, hemos dicho, interna con tacto vaginal, externa mediante instrumentos, tanto el de Martin como el de Baudelot. ¿Ok? Doctor, Eu. ¿y solo se sabe los tipos de pelvis en parto?
los tipos Otra de cosa parto. ve antes. Exactamente, claro, podés saberlo. Si yo les he hecho los dibujitos, ¿no ven? Ajá. Si vos tomas en cuenta las 4 características, ¿ya? La forma tal vez no lo sepas, pero topo sacro, podría tratarse de una pelvis androide, ¿no ve? Podría tratarse. Hago o trato de buscar las espinas ciáticas y tuberosidades isquiáticas, ¿no ve? Si están un poco estrechos, sí, parece sí una pelvis androide. Pero si están alejadas, separadas, pero he tocado sacro, puede ser una pelvis platipeloide. ¿No ve? Es que es para eso lo que hemos llevado los tipos de pelo. No aprender de memoria, pero no, para eso. Entonces, si yo toco sacro, pero las espinas ciáticas y tuberosidades isquiáticas están un poco alejadas, no podría tratarse de una pelvis platipeloide. Pero si están juntas, he tocado, sí, están más estrechas, tanto las espinas ciáticas como las tuberosidades isquiáticas, pero alejada un poquito o cercana al sacro, podría tratarse de una pelvis androide, ¿no? Viendo las características de que, y en eso se basa la pelvigrafía, porque la pelvigrafía, ese es el segundo capítulo, la pelvigrafía es para saber la forma, sobre todo tocar las estructuras o levantamientos que existen a nivel de la pelvis. ¿Cómo qué? Las espinas ciáticas, como las tuberosidades isquiáticas, el ángulo subpúbico. Es para eso la pelvigrafía. ¿Ok? Ya. Bien, la pelvimetría externa es con instrumentos, Martin o de Baudelot. ¿Ok? Entonces, te va a medir, ya, son tipo compás, 3 diámetros principales externos. ¿Qué diámetros? Vámonos a esta imagen. Bien, te va a medir el diámetro biciático, ¿ya? Y te va a medir el diámetro bituberoso, ¿ok? Biciático y bituberoso, ¿ok? Externamente, ¿ya? Bien, esto va a medir externamente, no estoy hablando de pelvimetría interna, estoy hablando de pelvimetría externa. ¿Cuánto va a medir esto? 28 centímetros, ¿ya? Biciático. El bituberoso va a medir 24 centímetros, ¿ya? Y va a ir más abajito, ya a nivel del fémur, ¿ya? Y va a tomar lo que es el trocánter mayor del fémur. Y ese diámetro bitrocantéreo mide 32 centímetros. ¿Ok? Esa es pelvimetría externa. Entonces, estos instrumentos tipo compás, para que me entiendan, que tienen sus medidas, van a medirnos, ¿no?, diámetros externos. ¿Y qué diámetros externos? El biciático, que mide 28 centímetros, el bituberoso, que mide 24 centímetros, y el bitrocantéreo, que mide 32 centímetros. ¿Ok? ¿Se marea? ¿Ya? Entonces, no se olviden, pelvimetría externa. ¿Y ahora, ¿y para qué me sirve pues esto, doctor? Lo que pasa es que si está por debajo de 28, 24, de 32 centímetros, puede ser que esa pelvis sea libre. ¿No? Entonces, hay que conocer, sí, pues. Ahora, otra forma de medir, no hay, pues. ¿Cómo vas a medir una pelvis viable? No hay, pues, algo, un estudio así específico de la pelvis que te pueda medir. No, esta pelvis es viable. Entonces, hay que hacerlo. Se ha hecho, lo vamos a hacer y lo seguimos haciendo. Porque no hay otra forma. Claro, no hay otra forma. No hay un estudio que te esta pelvis. No le podés hacer a una paciente radiografía, no le podés hacer tomografía a una paciente, ¿no? Salvo caso extremo, ¿no? Entonces hay que saber, sí, pues hay que conocer. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a la pelvimetría interna. Con que me sepan cómo se hace la pelvimetría interna mediante el tacto vaginal, perfecto. ¿Cómo se hace la pelvimetría externa? Mediante instrumentos como el de Martin y el de Baudelot. ¿Ya?
Bien, vámonos a la pelvigrafía. La pelvigrafía, es lo que preguntaba la doctorita, es para reconocer partes anatómicas al hacer el tacto vaginal. Voy a reconocer las espinas ciáticas, voy a reconocer un poquito más abajo las tuberosidades isquiáticas. Bueno, esto es con la práctica, haciendo tacto, ¿no? Entonces, ¿pero para qué? Para conocer esas espinas, para conocer las tuberosidades, para conocer de alguna forma la forma, valga la redundancia, de lo que es la pelvis. ¿No ve? Para eso es la pelvigrafía. ¿Ok? Entonces, si en una pelvis androide que tiene forma de corazón, ¿no ve? Yo toco promontorio o hueso sacro, entonces lo más probable es que esta sea una pelvis androide, ¿no ve? Lo más probable es que sea una pelvis. Entonces busco también las tuberosidades isquiáticas y las espinas ciáticas para ver si están alejadas o estrechas. ¿Qué hago? Hago tacto vaginal y veo el ángulo subpúbico, si es amplio, si es estrecho. Para eso es la pelvigrafía, para reconocer estructuras, eminencias que se presentan a lo largo de la pelvis. Y de esa forma determinar pues si esa pelvis es viable o no. Entonces, si yo toco sacro, ¿qué voy a hacer? Pues no. Probablemente una pelvis androide no va para parto cesárea. ¿No? Ya están diagnosticando. Y es fácil. O sea, cuando ustedes hagan tacto con sus pacientes, que lo van a hacer en algún momento, es claro que van a tocar ahí. Ah, se toca hueso, se toca algo duro. Pero si no tocan nada, está separado amplio, ahí ya tienen una noción. Sí, esta es una pelvis y ya. ¿No ves? O sea, ya les estoy dando la pauta. Si tocan sacro promontorio, hay que decir esa pelvis es inviable. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a la pelvigrafía. Finalmente, el rombo de Michelis. ¿Qué es el rombo de Michelis? Bueno, esto es ya un poquito más antiguo. Yo la verdad nunca lo he realizado. Pero está en el libro. ¿Qué dice el rombo de Michelis? Ponemos a la paciente sentada, ¿ya? Y vemos la espalda de la paciente, ¿ok? Bien, y trazamos un rombo imaginario. ¿Desde dónde? Desde la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar, más o menos tocamos, ¿ya? Que sería el punto superior. El inferior, el inicio del espacio interglúteo, ¿ya? El espacio, o sea, el inicio del espacio interglúteo, ¿ya? El tercer punto a nivel de la tuberosidad isquiática posterior, y el cuarto punto también la tuberosidad isquiática posterior, ¿no ves? De los dos huesos ilíacos. Entonces se forma un rombo, ¿ya? En la parte posterior. Si este rombo, dice, es asimétrico, o sea, mide más pequeño acá y acá más grande, es una pelvis inviable, ¿ya? No va a progresar para un parto. Pero si es simétrico, mide la misma distancia en sus 4 puntos, esa pelvis va para un parto. ¿Ok? Nunca lo he hecho, pero está en la literatura. ¿Ok? Eso es el rombo de Michelis. Bien. Los puntos. El punto superior en la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. El punto inferior en el inicio del espacio interglúteo. El tercer y cuarto punto en las tuberosidades isquiáticas posteriores. ¿Ok? Bien. Eso. ¿Preguntas? Sí, eso es sencillo, mañana la próxima semana. Es que, Sí, esta es la base. bien, en esto hay que aprender nomás de memoria. ¿No ves? Diámetro. Y es importante, sí, es importante, porque si no, no vamos a poder. La próxima clase, ese sí que nos va a sacar hasta a mí me ha sacado la cabeza. Y sigue sacándome porque
Hay algunas partes que es bien